Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El universo de las telenovelas turcas siempre ha sido un espacio donde las emociones intensas, los secretos guardados bajo 7 llaves y las pasiones silenciosas se mezclan para construir ficciones irresistibles. Sin embargo, cuando esos elementos comienzan a desbordar los límites del libreto y se filtran hacia la vida real de sus protagonistas, el interés del público se dispara. Esta vez los nombres que acaparan los focos son Yamur Yüksel y Barbactas, los carismáticos protagonistas de la exitosa serie Kancicekleri, cuya conexión parece haber cruzado la delgada línea entre lo profesional y lo personal. Todo comenzó con una imagen. Una sola fotografía captada al amanecer, frente a la residencia privada de Bar, bastó para que las redes sociales explotaran en especulaciones, hashtags y teorías imposibles. Lo que muchos pensaron que era una simple coincidencia se transformó en cuestión de horas, en un rompecabezas de indicios, gestos y silencios que ha dejado a los seguidores del drama completamente obsesionados. ¿Se trata de una historia de amor secreta? ¿O tan solo de una colaboración artística malinterpretada por la voracidad mediática? Desde su primer episodio, Kancicekleri ha sido mucho más que una serie romántica. Ha funcionado como un fenómeno cultural, impulsado no solo por sus giros narrativos intensos, sino por la química innegable entre sus dos protagonistas, Dilan y Baran. Esa chispa visible incluso en los silencios compartidos entre líneas de diálogo, en las miradas sostenidas durante escenas tensas, y en los segundos previos a cada beso escenificado, ha sido el motor emocional que mantiene a la audiencia fiel semana tras semana. Pero el último capítulo de este drama no se escribió en un set de grabación. Se gestó en la vida real, en un rincón lluvioso de Estambul, en la madrugada, lejos de las cámaras oficiales y de los guiones preestablecidos. Y ahora, con los rumores ya encendidos, queda la pregunta que todos se hacen: ¿qué está ocurriendo realmente entre Yamur Yüksel y Barbactas? Según reportes filtrados por paparazzis independientes, el incidente clave tuvo lugar hace aproximadamente 2 semanas. Una camioneta oscura fue vista estacionando discretamente frente al lujoso complejo residencial de Bar en Zengelköy cerca de la medianoche. Las cámaras de seguridad del edificio, que posteriormente fueron revisadas por medios de entretenimiento locales, confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban: la pasajera no era otra que Yamur Yüksel. 5 horas después, al filo del amanecer, el mismo vehículo abandonaba el lugar. Esta vez Bar acompañó personalmente a Yamur hasta la salida, ambos en ropa cómoda, sin rastros visibles de maquillaje ni estilismo profesional. Un pequeño gesto llamó especialmente la atención de los fans más detallistas: un termo de té pasó de manos de él a ella, todavía humeante, lo que sugería una noche compartida en absoluta intimidad. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El hashtag #variasleepover se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los editores de vídeos románticos en TikTok trabajaron a toda velocidad para compilar escenas de la pareja en la serie con música suave y efectos de transición. Algunas cuentas incluso crearon líneas temporales detalladas para tratar de demostrar una evolución romántica entre ambos desde el inicio del rodaje. Todo indicaba que el público estaba listo para celebrar un romance de ficción convertido en realidad. Ante la marea de comentarios, teorías y memes, los representantes de la productora de Kancicekleri emitieron un comunicado escueto: la visita nocturna de Yamur habría sido parte de un ensayo urgente para un cambio de guión de último momento en la escena final de la temporada.
Según el documento, ambos actores estaban colaborando en una sesión de repaso para pulir detalles del diálogo y preparar una escena clave que se grabaría en apenas unas horas. La explicación oficial, lejos de calmar las aguas, terminó avivando aún más la curiosidad del público. ¿Por qué realizar un ensayo en una residencia privada y no en los estudios habituales? ¿Por qué no estaban presentes los guionistas, directores o coaches de actuación? ¿Acaso esta colaboración artística necesitaba de la privacidad de una madrugada estambulí? ¿Son meras coincidencias? ¿O mensajes codificados destinados a alguien en particular? Las interpretaciones se multiplicaron en foros de fans, donde los bandos están bien definidos. Los románticos insisten en que hay una relación oculta, mientras los pragmáticos sugieren que todo forma parte del ciclo habitual de un rodaje intenso. En un intento por desenredar la verdad de la ficción, algunos periodistas lograron declaraciones anónimas de 3 miembros del equipo de producción de la serie. Un técnico de iluminación confirmó que sí hubo una reescritura de la escena final, y que la sesión de repaso fue programada de urgencia. Podrían haber hecho una videollamada, pero estos dos prefieren ensayar cara a cara. Son así, dijo. Una asistente de vestuario, sin embargo, sembró dudas. Al día siguiente no vi ningún comportamiento que sugiriera romance. Estaban enfocados, concentrados. Si pasaron la noche juntos, lo ocultaron muy bien. El tercer testimonio, de un conductor del set, aportó un dato relevante. Barr solicitó personalmente que Yağmur fuera recogida esa noche tras un cambio de horario inesperado. Fue un favor, no estaba planeado. O la buscábamos o no llegábamos a tiempo a grabar, afirmó. Nada concluyente, pero sí lo bastante intrigante como para mantener el debate vivo. En la industria televisiva turca, el amor puede salir caro. Literalmente. Algunas productoras, conscientes del impacto que una relación sentimental entre protagonistas puede tener sobre la estabilidad emocional del set, y sobre la producción en general, incluyen en los contratos cláusulas que penalizan económicamente cualquier vínculo romántico que pueda derivar en un conflicto profesional. Así lo confirma una fuente de alto nivel en la producción de Cancicecleri. Si hay algo entre ellos, y eso interfiere con las grabaciones o causa problemas de imagen con los patrocinadores, las multas pueden superar los 6 dígitos en liras turcas. No es un juego. Eso explicaría el hermetismo absoluto de Yağmur y Barr. A diferencia de otras parejas de actores que comparten imágenes juntas, acuden a eventos o colaboran con marcas, ellos han mantenido una política de distancia rigurosa. No dan entrevistas conjuntas. No hacen publicaciones cruzadas. Apenas aparecen juntos fuera de las escenas oficiales. Y sin embargo, esa misma cautela ha alimentado la especulación. Porque cuando 2 personas hacen todo lo posible por no parecer una pareja, el público comienza a sospechar lo contrario. Pero junto al entusiasmo, también ha surgido una reacción crítica. La campaña Almohadilla respeten su privacidad ha ganado fuerza entre algunos sectores de la audiencia, que piden dejar de acosar a los actores y evitar prácticas invasivas como el seguimiento con drones, los zooms con teleobjetivos y la interpretación forzada de cada publicación en redes. Ahora la pregunta está sobre la mesa, y queremos saber tu opinión. ¿Fue esa madrugada en la casa de Barr un simple ensayo entre colegas apasionados por su oficio? ¿O estamos frente a un romance cuidadosamente oculto por miedo a represalias contractuales? ¿Crees que las estrellas de nuestras series favoritas deberían vivir su vida privada sin rendir cuentas a nadie? ¿O que aceptar la fama conlleva compartir más de lo que les gustaría? Cuéntanos en los comentarios qué crees tú. ¿Te am romance o te am profesionalismo? ¿Qué pistas te convencen y cuáles no?
Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal Kebab, darle al like si te atrapó esta historia y activar la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de esta novela que ya ha traspasado la pantalla. Porque cuando el amor y la fama se entrelazan, siempre hay un nuevo giro esperándonos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.